Así es, ya me acompaña el legislador Camilo Salinas. Legislador, bienvenido a los medios legislativos. Bueno, buenos días, muchas gracias, siempre a las órdenes para poder informar. Legislador, hoy se realiza la votación sobre el proyecto de ley de gestión de riesgos. ¿Qué observaciones se han recogido del Pleno para esta jornada de hoy? Bueno, tenemos 4 observaciones que es importante que conozca y dos de ellas van a ser una votación por separada. Es el artículo 80-81, en donde nosotros creemos que no se debe sancionar a los municipios por algún tipo de inconsistencia o acciones injustificadas en el tema de la operatividad de los diferentes actividades de emergencia. Eso entiendo yo que acogieron con buen justificativo, porque era inconstitucional, y otro que es el 71 y 72, 77 y 78 el artículo que está por votarse, en donde se establece las sanciones directamente a los municipios, y en donde nosotros no estamos de acuerdo porque es inconstitucional. Ya la Corte Constitucional establece que los comités de operaciones de emergencia no tienen competencia para sancionar y peor destituir a los municipios que incumplen las acciones de acuerdo a las resoluciones del COE Nacional. ¿Qué tipo de sanciones estarían establecidas en el documento asambleísta? Bueno, hablan de sanciones de destitución, que eso es inconstitucional. No, el COE no tiene funciones, o el COE de Emergencia Nacional no tiene funciones para poder destituir. Y las sanciones que son administrativas y sanciones financieras, peor aún. Por lo tanto, el 77 y 78, 80 y 81 es inconstitucional y vamos nosotros a poner una disposición o una acotación para que se vote por separado, para que los demás artículos de la ley, que son importantes, como el artículo 20 de esta ley de desastre y de riesgo, que se habla de que no solamente existiría un estado de emergencia por un desastre natural, sino también un desastre o la venida llegada de una enfermedad o un desastre biológico, que puede ser una pandemia, podamos nosotros intervenir de manera oportuna en la parte territorial y a nivel nacional. ¿Cómo justamente el legislador ahí evitar, para que una enfermedad se propague y evitar riesgos aquí en el Ecuador? Correcto, porque ¿qué pasa? Aquí en el Ecuador no existe ningún tipo de ley que aborde que se pueda llamar un estado de emergencia, un estado de excepción o una emergencia sanitaria por la presencia de alguna enfermedad. Ojo, no solamente una enfermedad, una pandemia. Por ejemplo, en la actualidad existen una patología que es la patología de salud mental, en donde establece que es un problema de salud pública. Por lo tanto, ya el presidente derogó la tabla de consumo de drogas y eso implicaría a que ya hay un problema de una necesidad de abordaje del fenómeno socioeconómico de las drogas. Y si es que tenemos un problema de salud mental, aumento de suicidios, aumentos de patologías mentales, es importante que ya se evalúe un estado de emergencia para poder tener presupuesto para contratar psicólogos, que hay una brecha muy alta. Escuchamos ayer en la comparecencia en la comisión, se requieren cerca de 3.200 psicólogos entre primer y segundo y tercer nivel de los diferentes hospitales, sistema y subsistema. Necesidades de infraestructura como por ejemplo los servicios de atención ambulatorias para lo que es internación de personas con problemas de adicción, de alcohol y droga, solamente ahí en 49 en todo el Ecuador, y para lo que es internación ya intensivo existen 2 nomás en el país. Entonces falta de infraestructura, ¿a dónde llegarían estas personas con problemas de droga? Entonces ahí podemos nosotros con esta ley que está en el artículo 20, que podemos tener un estado de emergencia por diferentes actividades de salud pública, darle una herramienta al presidente Nova para que pueda tener y evaluar ya básicamente llamar a una emergencia sanitaria por estos temas o estos problemas, ¿no? Asambleísta, es un proyecto de ley que es más preventivo que sancionatorio, asambleísta. Es que eso queremos llegar. ¿Qué sucede con los gobiernos autónomos descentralizados? Le indico porque yo he manejado el COE de emergencia en la provincia de Los Ríos cuando estuve de gobernador, en donde nosotros como gobernadores siempre somos los que presidimos, somos los presidentes de los COE, y quien cumple a nivel de vicepresidencia son las prefecturas o el alcalde de la capital de la provincia. Entonces, ¿qué sucedía? Que esperábamos la resolución de emergencia a nivel nacional del COE nacional para poder trabajar en mitigación, en prevención. Ahora, con esta ley, le da la potestad a los gobiernos autónomos, tanto provinciales, cantonales y parroquiales, en tener una alerta temprana de emergencia para trabajar en mitigación y tener un órgano legal, es decir, una justificación legal para poder invertir en mitigación, en prevención y que no tengan problemas posteriormente con la Contraloría. Legislador, ¿qué pasa en estas situaciones con Galápagos? Conociendo que aquí no hay una prefectura, ¿a quiénes son las competencias para
para atender esta problemática? Bueno, ahí el que tiene que presidir es el presidente del Consejo de Gobierno, que viene a ser lo que somos los gobernadores o son los gobernadores en cada provincia, y quien debe seguir como vicepresidente, quien delegue el presidente, y que entiendo yo que con la experiencia que hemos conocido, viene a ser el representante, el alcalde de la capital de la provincia de Galápagos. Con todos estos antecedentes asambleístas, ¿cuál será su votación en este proyecto de ley? Si es que acogen a nuestra petición 80 y 81, que entiendo que sí lo van a hacer, va a ser a favor, y que las recomendaciones también del 77 y 78, que es inconstitucional, nosotros como bancada vamos a respaldar esta ley que es importante para el país. Legislador, una excelente jornada. Bueno, muchas gracias. Buenos días.